Buenos días. En los últimos años, las tensiones migratorias en los países centroamericanos hacia los países del norte vienen experimentando un importante aumento, simultaneándose con el incremento de la inestabilidad sociopolítica, de la incertidumbre económica y con políticas cada vez más restrictivas de países receptores como Estados Unidos. Estas políticas han venido a diversificar los flujos migratorios, incrementándose la migración irregular y con ella la violencia, especialmente hacia mujeres y niños. Conocer las motivaciones que alientan la intencionalidad migratoria, así como su rechazo, proporcionaría información estratégica a las instituciones y las organizaciones humanitarias que operan en la región. Frecuentemente se considera como causa de la migración a la inseguridad alimentaria, por lo que será relevante ejercer una mirada que aborde ambas problemáticas de forma simultánea. Por su lado, la seguridad alimentaria y nutricional todavía hoy sigue siendo un objetivo no alcanzado en múltiples regiones del mundo. Sigue por tanto siendo necesario redoblar todos los esfuerzos posibles para avanzar hacia el objetivo de hambre cero. En este contexto de gran complejidad y necesario cruce disciplinar, cabe formular múltiples preguntas. ¿Cómo podemos mejorar el conocimiento de los procesos que gobiernan la migración y su posible vinculación con la seguridad alimentaria? ¿Pueden las técnicas de manejo de la información avanzada como el Machine Learning colaborar en este avance? Este trabajo surge con el objetivo de evaluar la utilidad de metodologías holísticas de manejo de información compleja y multivariable, que han demostrado ser útiles en otros campos de conocimiento, como son las técnicas de inteligencia artificial del tipo mapas autoorganizados, o Self-Organized Map, para tratar de relacionar la intención migratoria y la vulnerabilidad relacionada con la SAM. Mi nombre es Francisco Javier Abarca y junto a Miguel Ángel García, Celeste Méndez y Úrsula Torres presentamos esta comunicación en la que tratamos de avanzar en tales objetivos. La comunicación con título Migración desde el corredor seco centroamericano hacia el norte, la paradoja con la seguridad alimentaria y nutricional. Ha sido desarrollada junto con otros investigadores en el marco de un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía. La exposición se estructura de un modo habitual para este tipo de comunicaciones. Se realizará una breve introducción, se explicarán los principales objetivos, se describirá detalladamente la metodología, los principales resultados obtenidos y su discusión, finalizando con un breve repaso por las conclusiones más destacadas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la seguridad alimentaria y nutricional, o SAM, está conectada con la accesibilidad física o económica a alimentos seguros y nutritivos y enfocada a la satisfacción de necesidades y preferencias alimenticias, con el objetivo de permitir llevar una vida activa y sana. Prueba de la relevancia de la SAM es su notable consideración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, alzándose como Objetivo 2, el hambre cero. El monitoreo de la situación alimentaria de poblaciones vulnerables en países afectados por desastres naturales o conflictos sociopolíticos como los que caracterizan amplias zonas del Sahel, África del Este o Centroamérica, adquiere una importancia capital como sistema de alerta temprana, evitando de forma anticipada el impacto humanitario. Este enfoque requiere un esfuerzo transdisciplinario, existiendo un gran espacio de experimentación en el que este trabajo pretende operar, con metodologías innovadoras de integración y comunicación de la información. Este trabajo se centrará concretamente, como caso de estudio, en la región de Centroamérica, que incluye a los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, frecuentemente nombrada como CA4. En esta región, la FAO reconoce que más de 7 millones de personas presentan una alta probabilidad de presentar inseguridad alimentaria aguda. Esta información de seguridad alimentaria se contrastará con información sobre intencionalidad migratoria y con otras múltiples variables que permitan contextualizar y comprender el fenómeno desde un punto de vista holístico. El problema que emerge es la escasa granularidad y detalle de la información que se maneja por la mayoría de las organizaciones. Este detalle puede ser útil para macrodecisiones, pero es notablemente insuficiente para cualquier acción en terreno. Para cualquier distribución de ayuda humanitaria es necesaria una información mucho más cercana, desagregada y holística, que permita tomar decisiones fundamentadas
y no arbitraria, y que tengan en cuenta la globalidad de la información disponible al mismo tiempo. Justamente en ese deseo de aproximación global y de conjunto es donde se emplaza el potencial de ciertas metodologías de análisis de la información que se explora en este trabajo. Como objetivos de la comunicación tendríamos evaluar la utilidad de metodologías holísticas de manejo de la información compleja y multivariable basadas en técnicas de inteligencia artificial del tipo mapas autoorganizados, Self-Organizing Map, SOM, para identificación y caracterización de situaciones y perfiles de vulnerabilidad relacionadas con la migración y la SAM. Específicamente, se identificarán y compararán de forma holística los perfiles sociales centroamericanos, con máximos y mínimos ratios de intencionalidad migratoria hacia México y Estados Unidos, considerando para ello variables socioeconómicas, territoriales, biofísicas y de seguridad alimentaria y nutricional. Se valorará la propuesta en la región de Centroamérica, para lo cual será necesario el manejo de variables e indicadores específicos para su realidad. La metodología se enmarca en el trabajo desarrollado en los últimos años por múltiples instituciones y organizaciones, entre las que podemos destacar Consorcio de Organizaciones Humanitarias, la ONG Acción contra el Hambre, la Universidad de Granada y su empresa spin-off tecnológica GIS4Tech. A nivel metodológico caben destacar 4 fases principales. Una primera fase con la creación de una base de datos depurada con variables relacionadas con la vulnerabilidad SAM, con información agroclimática, fuentes de datos secundarias de distinto tipo, como es la intencionalidad migratoria, así como de datos trabajo de campo, procedentes de trabajo de campo, en la que se recopilan finalmente más de 80 indicadores sintéticos de los más de 1000 municipios de los 4 países de Centroamérica. A continuación se lleva a cabo la construcción de un modelo de vulnerabilidad SAM, utilizando para ello metodologías del campo de la inteligencia artificial, o SOM, el agrupamiento de los municipios en perfiles territoriales con características globales semejantes, la caracterización de los perfiles de vulnerabilidad obtenidos, identificando y comparando los perfiles con mayor y menor intencionalidad migratoria. Para el análisis de datos se van a usar técnicas del campo de la inteligencia artificial que se caracterizan por tratar de emular ciertas capacidades propias de los seres inteligentes, como es el caso de la obtención de conocimiento basado en datos. Habitualmente la inteligencia artificial se suele dividir entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Supervisado se enfoca habitualmente a una función específica, necesitando para ello la ayuda de un experto para aprender y construir modelos. En cambio, el aprendizaje no supervisado se enfoca en los datos, la búsqueda de conocimiento a partir de los mismos, siendo útiles, por ejemplo, para la identificación y perfilado de situaciones o identidades. En nuestra investigación nos enfocaremos en este segundo tipo de aprendizaje. De forma concreta, usaremos una metodología basada en la red neuronal artificial, llamada mapas autoorganizados, o Self-Organizing Map, o simplemente SOM por su acrónimo, desarrollada originalmente por el profesor Thibaut Bonnet en los años 80. Entre sus características destacan especialmente la obtención de unos resultados a modo de mapa semántico o mapa mental, que permite la organización espacial de las entidades de estudio, organizándose cada entidad según criterios de proximidad, situándose cada una de ellas cerca de otras entidades semejantes y lejos de aquellas de las que más difieren. Asimismo, es posible dentro del mapa delimitar grupos de entidades a modo de perfiles o patrones, considerándose más eficiente, preciso y robusto que otras metodologías del campo, como es el análisis clúster basado en canerías. La principal ventaja de los mapas autoorganizados es su capacidad para representar y ayudar a comprender de un modo natural gran cantidad de información, asistiendo en la toma de decisiones. La información de entrada de esta metodología consiste en una serie de instancias o entidades de las que se conoce un conjunto de variables o indicadores comunes. En nuestro caso, las entidades serán cada uno de los 1053 municipios de CA4 y las variables en consideración serán cada uno de los 85 indicadores sintéticos relacionados con la vulnerabilidad y la SAM, basado en un conjunto de más de 200 variables. En la imagen se puede observar la apariencia que suelen presentar los mapas autoorganizados, debiéndose tener en cuenta que existen tantos mapas como variables formen parte del estudio. En cada uno de los mapas, cada entidad está localizada en el mismo lugar geométrico, representándose por colores los niveles que alcanza la variable del mapa para cada una de las entidades del estudio.
En esta diapositiva se muestra un ejemplo de cómo es posible usar un mapa autoorganizado para identificar agrupamientos de los datos, lo que llamamos patrones o perfiles, permitiendo su caracterización estadística atendiendo a la naturaleza de la variable en estudio mediante odds ratio en las que son cualitativas o mediante el tamaño del efecto de Cohen para las cuantitativas. En la diapositiva se muestra el uso de la metodología para la interpretación de encuestas de opinión, las cuales permiten la comprensión de gran cantidad de información de forma sintética. A continuación se muestran los resultados obtenidos. En la primera fase se obtiene y recopilan las variables de estudio consideradas para todos los municipios de CA4. Seguidamente, en una segunda fase se construye el modelo que permite integrar toda la información en una serie de representaciones o mapas semánticos. En ello se identifica a cada municipio como una celda, teniendo la peculiaridad de que se encuentra rodeado de otros municipios que tienen propiedades globales semejantes. Al estudiar los mapas, cada variable del estudio se pueden evaluar tendencias en los datos. En esta figura se muestra la tercera fase en la que se identifica el número de perfiles óptimo, el cual se define simultáneamente mediante técnicas cuantitativas y cualitativas que dependen del objetivo de la investigación. En nuestro caso se selecciona inicialmente 3 y 15 perfiles. Estos perfiles se pueden representar en una cartografía espacial de la región, observándose que buena parte de los patrones identificados son transfronterizos, representan realidades complejas de la región. Para llevar a cabo un estudio en detalle se profundizará a continuación en los resultados obtenidos para los 15 perfiles. Concretamente compararemos en la discusión los perfiles con mayor y menor intencionalidad migratoria, que son respectivamente el perfil 13 y el perfil 10, que se marcan en la ilustración. En la zona marcada como A, podemos observar la disparidad extrema entre la intencionalidad migratoria elevada del perfil 13 y la reducida del perfil 10. Por otro lado, en B, podemos identificar que ambos perfiles emergen singularidades climatológicas con importante afección a corto y medio-largo plazo en los principales cultivos, como son el grano básico y el café. Podríamos decir que existe una problemática de gran gravedad, con posible origen en el cambio climático. En el punto C, se identifica que el perfil 10 presenta una mala accesibilidad a equipamientos, mientras que el D, para el perfil 13, se observan desequilibrios demográficos importantes, con una reducida presencia de jóvenes, probablemente con efectos de su elevada intención migratoria. Finalmente, cabe destacar que en E, el perfil 10, con reducida intención migratoria, presenta una elevada vulnerabilidad por medios de vida y por capacidad de adaptación, conllevando una extrema inseguridad alimentaria y nutricional. Mencionar que, en cambio, el perfil 13, con una elevada intencionalidad migratoria, no muestra, en términos generales, problemáticas SAM mencionables. Más al contrario, una baja presencia de desnutrición aguda en menores de 5 años. En esta figura se muestran las áreas o regiones en las que cada perfil tiene presencia. El perfil 13, con elevada intencionalidad migratoria, se emplaza en algunas zonas limitadas del corredor seco de El Salvador y Honduras. En cambio, el perfil 10, con baja intencionalidad migratoria y elevada inseguridad alimentaria, se emplaza en ciertas áreas del corredor seco guatemalteco. Como conclusiones, podemos decir que mediante esta investigación se desprende que el perfil social con mayor predisposición a migrar está sufriendo los embates del cambio climático, pero aún no presenta índices elevados de vulnerabilidad SAM, sino más bien, al contrario, presenta una muy baja inseguridad alimentaria. Asimismo, el perfil con menor intencionalidad migratoria de los 15 analizados presenta indicadores máximos en varios proxies de la inseguridad alimentaria. Estos resultados apuntan que en ámbitos con problemas graves de inseguridad alimentaria no es viable económicamente la migración hacia el norte, por el alto coste asociado especialmente si esta es irregular, lo cual coincide con ciertas referencias académicas del sector. Este análisis ayuda a orientar estrategias y medidas a ser tomadas por instituciones públicas y por organizaciones humanitarias que tienen el propósito de mitigar las causas de la migración irregular, debiendo focalizarse en territorios concretos y grupos de población que no necesariamente enfrentan limitaciones alimentarias. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a cualquier cuestión que trataremos de responder en los foros. Un cordial saludo.